para platicar de este conflicto que está tan tenso y que tiene tiempo cubriendo Dinora y que no hasta esta semana se puso ya en un punto tan álgido que hubo hasta muertos o un muerto al menos. Muy buenos días, Dinora, ¿cómo estás? Hola Luz, muy buen día y pues buen día al auditorio. Como bien dices, pues ya lleva un buen tiempo este conflicto por el agua ahí en la presa La Boquilla, que en realidad pues son tres presas las que han estado en conflicto. En una anterior entrega tú recordarás que hablábamos acerca del conflicto de Sí. la región centro-sur del estado, en la presa El Granero, Las Vírgenes y La Boquilla, que le llaman la reina de las presas porque pues es la que tiene mayor capacidad. Hubo un enfrentamiento el pasado 8 de septiembre, un enfrentamiento así literal entre productores del campo que fueron por cientos, se cuentan hasta 5,000 personas que estuvieron ahí en la presa La Boquilla en defensa del agua. Eran productores y habitantes de los 11 municipios que están en conflicto con este asunto del agua. Ahí en San Francisco de Concho se reunieron, llevaban lo que pudieron. Sí, llevaban palos, bats de béisbol, herramientas de trabajo para poder pues estar ahí en las protestas y se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional que están ahí asentados desde el pasado mes de marzo. Y bueno, pues fueron hombres y mujeres de diferentes edades que están en pie de lucha frente a los uniformados que lograron, en base de presión por el número pues tan grande de personas que estaban ahí en la presa, tumbar la reja que protegía ahí a las instalaciones federales de la Comisión Nacional del Agua, que estaban siendo resguardadas por los elementos de la Guardia Nacional, y para poder acercarse a cerrar las turbinas de la presa. Esto es porque, a pesar de que el gobierno federal había dicho que no iba a aumentar, que no iba a incrementar pues la extracción de agua de esta presa, que estaba ya en una mínima capacidad, 31% más o menos, para poder atender las necesidades del ciclo agrícola de este año, pero lo más peligroso es el siguiente, que ya no hay ahorro de agua, que se ha ido el agua pues tanto de la presa El Granero, Las Vírgenes y más esta, que era la que tenía mayor capacidad, estaba soltando una cantidad de 81 metros cúbicos por segundo a partir del domingo, sin haberles avisado a los agricultores, que son los concesionarios de esta agua para uso de riego, y pues era una enorme cantidad de agua la que se estaba soltando el domingo. Por eso se generan estos disturbios ya directamente para hacer presencia el lunes que ocurrieron los enfrentamientos. Derivado de esto, bueno, al tumbar la puerta entraron por la fuerza y los guardias, los elementos de la Guardia Nacional respondieron con bombas de gas lacrimógeno y pues tratando de mitigar a la multitud, de disuadir pues estas acciones de la multitud. Sin embargo, pues no fue así. Ellos llegaron, se instalaron, tomaron entonces la posesión de la presa, la boquilla, y cerraron las turbinas de la presa. Allí se pudo ver pues algunos personajes que llamó la atención: el exgobernador Fernando Baeza, quien fue gobernante de Chihuahua desde el 86 hasta el 92, estuvo ahí porque también es usuario del campo. Él tiene pues algunas tierras de cultivo en esa región, y estuvo llamando a la calma y a mantener en todo momento la protesta pacífica. Cuando ya pensaban que habían tomado el control los productores, que incluso pues les despidieron a los elementos de la Guardia Nacional, los obligaron a salir del poblado, que es un pequeño poblado ahí en el municipio de San Francisco de Conchos, se llama así La Boquilla. Les despidieron, empezaron a retirarse y ellos pensaban que ya habían ganado. Sin embargo, horas más tarde, pues se dieron cuenta de que no había sido así. Solamente fueron a colocarse en otro punto los elementos de la Guardia Nacional, otro punto llamado Las Pilas, que es una parte alta dentro de las mismas instalaciones de la presa, y ya de noche y pues en condiciones muy, muy difíciles, empezaron nuevamente a lanzar gas lacrimógeno contra todas las personas que todavía estaban ahí, tratando de organizarse para hacer guardias y pues evitar que se volvieran a colocar ahí los elementos de la Guardia Nacional, que ya habían sido pues retirados aparentemente. Pero pues esto produjo un nuevo enfrentamiento y una serie de acciones violentas entre los manifestantes y los elementos, que culminó pues un poco entrada ya la noche, hasta las 11:30 más o menos de la noche, cuando ya se retiraban algunos de los manifestantes a sus diferentes municipios, pensando que ya esto se habría calmado. Muy cerca de la ciudad de Delicias, que está aproximadamente a una hora de la zona de este conflicto,
y pues de pronto una pareja que regresaba de hacer las manifestaciones en La Boquilla es baleada por elementos de la Guardia Nacional. Es un matrimonio formado por una mujer joven, Jessie Silva, originaria de Lázaro Cárdenas, municipio de Meoqui, otro de los lugares de concentración de conflicto donde ha habido bloqueo de la carretera federal, y su esposo. La mujer recibió por la espalda 5 disparos, iban en su camioneta, ella y su esposo. El hombre también recibió 6, se encuentra en estado muy grave, muy crítico, hospitalizado aquí en la ciudad de Chihuahua. Todavía no se define con claridad qué fue lo que sucedió, cómo fue que les dispararon. Parece, según testimonios, y que dieron cuenta además de que habían sido los elementos de la Guardia Nacional, porque pudieron establecer el número económico de las unidades de la Guardia Nacional, 2 unidades de la Guardia Nacional, de acuerdo con los testimonios que habían sido los responsables, pues parece que habían tenido una especie de barricada y siguiendo a quienes habían manifestado, tratando de localizarlos, tratando de hacer labores de inteligencia, no lo sabemos, y algunos también, se especula, podrían haber estado pensando que irían estos manifestantes a colocarse a otro punto de las presas, a la otra presa que mencionaba, que es la presa de las Vírgenes, que se encuentra entre el municipio de Rosales y de Delicias, a un lado pues del municipio del mayor conflicto, que es la presa de La Boquilla. Estoy hablando entonces de toda una región de varios municipios que son muy amplios, hay aproximadamente 1 hora de distancia entre cada uno, así como ustedes ahí en Sonora cuando tenemos una larga distancia entre uno y otro municipio, Sí. y estoy hablando entonces de una zona muy amplia. A raíz de esto, pues ya te imaginarás, el nivel de tensión ha subido muchísimo. La familia de estas personas está pasando por una situación muy dolorosa, al igual que todos los habitantes de estos municipios que se han sentido traicionados y muy dolidos por esta situación. Se están estableciendo las investigaciones en torno a este hecho en particular para tratar de deslindar responsabilidades. Hemos escuchado el discurso desde la Guardia Nacional y del presidente de la República, que argumentan que repelieron una agresión que pudieron haber recibido, ellos dijeron, delincuentes, así decía el comunicado de la Guardia Nacional. Sin embargo, se pudo establecer que las personas víctimas pues no tenían ningún tipo de arma. Entonces ellos no participaron en esta agresión. Fueron víctimas, sí, pero se desconoce si hubo otros elementos que pudieron haber disparado en contra de la Guardia Nacional. La Fiscalía Estatal ha traído parte de la investigación. Sin embargo, ya llegaron elementos de la Guardia Nacional de Asuntos Internos para tratar de establecer pues un orden en las investigaciones. Están participando ambas instancias tratando de pues establecer quién fue o quiénes dispararon primero, es decir, deslindar simplemente responsabilidades. Es bastante complejo porque ayer llegó otro contingente, Luis, de unos 200 elementos de la Guardia Nacional y se colocaron en lugares estratégicos de la presa La Boquilla una vez más. Están colocados a lo largo de toda esta zona de las comunidades de la región centro-sur para impedir el paso a cualquier tipo de manifestación, porque hemos sabido pues como llegaron estos agricultores el pasado lunes en caravana, unos 30 kilómetros de vehículos, más o menos es lo que se calculó. Están tratando de hacer otra vez movilizaciones, pero como están colocados en diferentes puntos de esta zona los elementos de la Guardia Nacional, pues se cree que podría haber nuevamente una represión. Sí, se está viendo esto. Además del tema político, donde el gobernador está haciendo su parte, ¿no? Obviamente no está de acuerdo el gobernador, entendemos, Javier Corral. Fíjate que ha sido muy cuestionado el manejo de este asunto por parte del gobernador Javier Corral, porque se han dado algunas versiones al respecto. Él ha insistido en mantener el diálogo, pero el diálogo se rompió hace meses. Se había insistido también en establecer mesas de discusión para revisar la parte técnica, los argumentos legales también del documento base por el cual se está haciendo esta extracción del agua, que es el Tratado Internacional de Aguas entre Estados Unidos y México, vigente desde 1944, como lo hemos sabido. Sin embargo, la posición del gobernador no ha sido suficientemente clara a opinión de los mismos agricultores. Él se había manifestado de alguna manera en días anteriores a que todo esto sucediera con un grupo pequeño de representantes de los módulos de riego y había dicho que llegaría hasta la Ciudad de México, hasta el Palacio Nacional, junto con los productores para buscar un diálogo, una interlocución con el presidente de la República.
habían hablado precisamente de la fecha del pasado lunes, que llegarían ahí después de un plantón de muchos días también aquí en la ciudad de Chihuahua, que habían ahorcado pues algunas de las vialidades también de esta ciudad capital, pero también vialidades de carreteras, pues, con estas manifestaciones. Entonces, el gobernador había dicho, bueno, yo voy a acudir junto con ustedes y si es necesario, allá me voy a quedar a acampar hasta que nos reciba el presidente. Esto no fue así. Ujú. Y a pesar de todo esto, pues los mismos agricultores buscaron una interlocución, llegaron el pasado viernes a la Ciudad de México y pues se habían presentado con algunas personas cercanas al presidente en un hotel donde se encontraba el presidente pues en alguna reunión, así lo dijeron los productores del campo que acudieron en esta comitiva, y habían entregado una lista de peticiones a una persona cercana al presidente porque no lograron hablar directamente con él y les aseguraron que esta misma semana habría una solución para el asunto. Ese fue el argumento de las personas cercanas al presidente, que les dijeron, ya hay una solución, no se preocupen, regresen a Chihuahua y ya vamos a resolver este asunto. Pero no fue así. El domingo, como digo, pues abrieron nuevamente la presa con una enorme cantidad de agua y esto fue lo que propició que se hartara la gente, Ujú. que se sintiera traicionada y se dieron estas condiciones violentas. Entonces, el posicionamiento del gobernador pues no ha podido ser suficientemente claro, excepto ahora que hay esta situación de pues el saldo de personas lesionadas, porque se ha hablado de otras personas lesionadas, no se ha mencionado mucho, ha ganado la atención la muerte de esta joven y las heridas pues, de muerte también muy graves de su Ujú. esposo, pero hay otro grupo de personas que se dice que también fueron desbarrancadas mientras iban en su vehículo por elementos de la Guardia Nacional. Ellos están heridos, no se ha dado mucho a conocer esta información, es una versión que ha circulado entre los mismos productores, se han acercado con algunos medios locales para dar esta información, pero como tienen mucho miedo, Luis, no han dado muchas declaraciones. Temen represalias porque hay 3 personas detenidas del municipio de La Cruz por elementos de la Guardia Nacional que están, se dice también en estas versiones que no han podido ser ratificadas o constatadas, pues están tratando de ser inculpados de los hechos violentos allá en La Boquilla. Entonces tiene mucho miedo la población entre el temor, el enojo, la impotencia y la tristeza, pues todo esto es una combinación, un caldo de cultivo potencialmente peligroso. Sí, 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 están prácticamente al borde de un desastre si esto continúa subiendo de tono, que ya de por sí la muerte y las heridas de esta pareja pues son dolorosas, nos dejan pensando, pues es muy delicado, Dinora. Pues vamos a estar pendientes de esta información y te agradecemos muchísimo el habernos dado, ilustrado de esta manera tan pertinente, oportuna, toda esta descripción que nos hace los hechos, Dinora. Te lo agradecemos muchísimo y vamos a estar pendientes y molestándote en el futuro si sigue esto creciendo de tono. Al contrario, Luis, muchas gracias por interesarse en esto que está pasando, porque pues es un asunto ya nacional y pues compartimos con ustedes también estas condiciones de sequía que hemos estado viviendo. Ujú. Tenemos mucho tiempo sin lluvia y pues como estados del norte, con todas las dificultades y la adversidad también de la naturaleza, tenemos que seguir adelante y fortalecernos, sobre todo a través de la información por las diferentes fuentes. Y sabes qué, pues no quedarnos solamente con una versión que de pronto nos deja así como que ya, estas son la historia verdadera, pues no, hay Ujú. muchas historias que no se alcanzan a contar. Desde luego. Así estamos todos pendientes de lo que está pasando y muy agradecidos, Dinora. Un gran abrazo hasta Chihuahua. Un abrazo también para ti. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.